Bueno, hoy nos encontramos con la doctora Beatriz Gentile, rectora de la Universidad del Comahue, historiadora y con una extensa trayectoria en la universidad. Buenos días, Beatriz, un gusto poder hacerte esta entrevista. Hola, buenos días, también un gusto para mí. Bueno, sabemos que la situación es crítica y ya hay cosas que la universidad no podrá pagar. Nos gustaría saber bien cuál es la situación actual y cómo te sentís al respecto. Bueno, la situación es como dijimos en varias oportunidades, ¿no? Tenemos un presupuesto reconducido. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos recibiendo el dinero a valores de enero del 2023. Para ser más claros, los 10 pesos de enero a valores del 2023, hoy nos serían 2 pesos y nos alcanzaría para comprar 2 pesos. Eso implica que esa devaluación que nosotros tenemos no nos alcanza para pagar todo lo que pagamos de funcionamiento, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que el presupuesto de la universidad es 90% van sueldos de todas las universidades, no de la nuestra, de todas, y el 10% es para funcionamiento. Y ahí pagamos la luz, el gas, los alquileres, el servicio de limpieza, las becas estudiantiles, becas de residencia, becas de investigación, becas de extensión, el transporte que haya que pagar. Todo lo que hace a lo que no sea salario se paga de ahí. Eso, al congelarlo, a nosotros nos obliga a, en primer lugar, a entrar en un déficit muy grande y en segundo lugar a ver, bueno, que es muy difícil como en la casa de uno. ¿Qué no vamos a pagar? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es la prioridad? Nosotros a hoy estamos priorizando, primero, sostener las puertas abiertas de nuestra universidad, queremos que sigan estudiando, queremos tener nuestras aulas en las mejores condiciones posibles, por eso, por ejemplo, estamos tratando de que la limpieza de nuestras aulas, de nuestros baños esté al día, y estamos viendo de negociar el pago de las tarifas de luz, gas, agua y otros servicios con las empresas proveedoras para, bueno, ver de qué manera entramos con la tarifa social o de alguna otra forma, ¿no? Pero la verdad que nos pone en un lugar bastante crítico e incómodo también, porque cuando me preguntás cómo me siento, y la verdad que ser rectora, uno no pensaba que iba a ser rectora para estar negociando con no nos cobren esto, veamos esto. O sea, la energía que estamos poniendo en poder andar con esto, con este ahogo, es mucha energía que podríamos estar usando para pensar en otras cosas, ¿no? Cómo expandimos la universidad, cómo pensamos en nuevas carreras, qué es lo que hay que mejorar, porque sabemos que hay muchas cosas que mejorar. Pero la verdad que, bueno, que es un momento difícil, pero lo vamos a tratar de llevar con la responsabilidad que nos toca en este momento. En este contexto de desfinanciamiento, ¿existe la posibilidad de que no se lleguen a pagar, por ejemplo, los sueldos? ¿Y qué tipo de acciones se organizan para sobrevivir a la crisis? Bueno, el tema de los sueldos es algo muy grave porque en realidad eso está dentro de la paritaria nacional. Es decir, nosotros lo pagamos en función de la transferencia directa que hace el Ejecutivo Nacional. Yo no creo que el Gobierno Nacional no pague los sueldos. Lo más probable es que en estas reuniones paritarias que se están teniendo y que, bueno, no están de alguna manera encontrando un camino de negociación, es muy probable que, bueno, que los sueldos ya están muy depreciados, tanto de docentes como de no docentes, y caigan aún más, pero no creo que se llegue a la situación de no pago de sueldo. Me parece que eso sería ya directamente una tragedia del sistema universitario y científico. Y las acciones que estamos haciendo tienen que ver con algunas cuestiones que ya habíamos comentado, que es esto, ¿no? Sobre todo son acciones, pero son acciones de coyuntura, son acciones transitorias, es decir, no es que no estamos pagando, pero con la idea de que vamos a pagar, no estamos, por ejemplo, también reprogramando algunas cuestiones de la universidad para el segundo cuatrimestre, y las salidas de campo, por ejemplo, las salidas de campo que tienen las carreras, que les dijimos a los decanos y decanas, que conversen con las cátedras para decir, bueno, esta salida de campo que se tiene que hacer para esta materia en el primer cuatrimestre la vamos a pasar al segundo. Ver de qué forma, por ejemplo, en algunas
carreras como educación física con orientación en montaña en Bariloche, tenemos alquiler de equipos y de natatorios, por ejemplo. Bueno, también ver cómo podemos reprogramar esto sin perjudicar la cursada, pero sí, bueno, forma parte también del dato de la realidad que todos nuestros estudiantes tienen que ver, ¿no? Es decir, no estamos en un momento que podamos hacer las cosas con normalidad. Esto nos está afectando. Y si bien el esfuerzo es que no afecte al llegar al punto de la interrupción de los estudios, sí, claramente nosotros sabemos que está afectando el proceso de aprendizaje y de cursada regular que tienen todas nuestras carreras. Por eso estamos tan preocupados. Hay quienes piensan que el presupuesto no nos alcanza porque somos malos administradores o porque nos robamos el dinero. ¿Qué le dirías a esas personas, a las personas que piensan de esa manera? Bueno, creo que ese pensamiento está fundado en un prejuicio o en un posicionamiento ideológico, político. La verdad que la universidad tiene las cuentas, todas las universidades tenemos las cuentas muy claras. Nosotros somos auditados por la Agencia Nacional. En ese sentido tenemos nuestros órganos de auditoría interna. No recibimos fondos y no rendimos. Esta es una característica. No hay una caja que uno puede disponer. Si la universidad recibe determinados fondos de determinado programa, por ejemplo, el programa Equipar Ciencia, o el BES3, que fue la virtualización de la educación superior, que comenzó con la pandemia, si nosotros no rendimos lo que se ha gastado como corresponde, no recibimos los fondos del programa siguiente. Así que es muy difícil no creer o decir que no hay cuentas claras. Las cuentas son públicas, me parece que quien dice eso desconoce o tiene la mala intención de, bueno, así muy generalmente poner a la universidad en un discurso sin fundamentos y bueno, en algo que tiene poco de basamento empírico y mucho de prejuicio, estereotipo o animadversión a la universidad directamente. Bueno, a modo de cierre y pensando en la entrevista como un mensaje a los estudiantes de la Universidad del Comahue, ¿qué le dirías? Bueno, yo lo que le diría a los estudiantes y a las estudiantes es que tengan en cuenta que la sociedad los necesita. Que básicamente la sociedad y la Argentina los necesita, que cada uno de los que estudian en la universidad tiene un contrato originario firmado con la sociedad que sostiene sus estudios, que los espera, que los necesita, porque esta Argentina se ha levantado, como decimos siempre, con cada uno de los que le han puesto el hombro, horas de estudio y trabajo, y bueno, y esa me parece que es lo que hay que tener en cuenta cuando uno hace una carrera, ¿no? Pero además, que defiendan lo que piensan, que defiendan su derecho a estudiar. Bueno, salió una noticia el jueves a la noche, queríamos saber si es real que desde el gobierno y con apoyo de las universidades nacionales acordaron un aumento del 140%. No, eso es mentira. En principio no hubo ningún acuerdo. La noticia surgió del posteo en las redes sociales tanto de la ministra de Capital Humano como del subsecretario, y eso rápidamente se informó por medios, pero nunca hubo ningún acuerdo con el SIN. Lo que hubo fue un ofrecimiento, en tal caso, del 70% para marzo, un ofrecimiento que es viejo, debemos decirlo, porque a nuestra universidad el subsecretario el 18 de marzo, hace un mes, nos había enviado una nota donde se nos decía que se iba a incrementar en un 70%, o sea que tiene poco de novedoso. Transferencia que no se hizo, y por lo tanto no es ningún acuerdo firmado, ni con puntos, ni nada por el estilo. Creo que la intención fue, confundir, desmovilizar, y justamente frente a la marcha del 23, le estamos ofreciendo y miren lo que hacen. Tampoco hay nada firmado, no hay ninguna resolución, y por lo pronto sí es probable que haya hasta ahora, pero insisto, no es formal, es probable que haya una reunión después de la marcha, pero no hay ninguna convocatoria formal para eso, así que hay que desmentirlo. Fue una operación mediática del gobierno, así como se suele decir,
Y bueno, y está siempre tener en cuenta que hay que chequear la información, ¿no? Antes de publicarlo, de difundirla.